Manos Unidas nos ayuda a tejer una red que nos saca de nosotros mismos y nos lleva a tender la mano a aquellos que viven en una pandemia constante y permanente. Miles de personas hacen posible un milagro de solidaridad con pueblos que viven en condiciones infrahumanas. Son muchos los que hacen sueños posibles para los más descartados del planeta, con proyectos que regalan nuevas oportunidades a los que nunca las tuvieron. En nuestro programa de hoy, con ocasión de la campaña de Manos Unidas, entrevistamos a Pepe Verdugo, un médico sevillano que participa en esta red que cruza fronteras y une corazones en Malawi. Contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Pepe Verdugo, al que le damos una bienvenida muy cordial. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal estás? Hola Fernando, pues muy bien y muy contento de estar aquí dialogando contigo en este tu programa. Pues yo también estoy muy contento, además, como decíamos al principio, en esta semana de Manos Unidas, que no es solo una semana de proyectos y de mirar pues a tantos países, a tantos lugares, sino también de conocer muchas inquietudes que hay en muchos lugares, como es ahí en Sevilla y en ese barrio de la Candelaria, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, donde, bueno, pues donde tú vives tu fe. Tú estás casado con Rosa, tienes una hija que se llama Rosa también, y vivís vuestra fe en la parroquia de la Candelaria. ¿Qué supone para vosotros la parroquia de la Candelaria? Pues mira, como tú bien dices, el lugar donde vivimos nuestra vida de fe. Los teólogos lo llaman eso el lugar teológico, ¿no? En el que uno se sitúa, ¿no? En el que uno quiere desarrollar un proyecto de vida y en concreto, pues creo que la Candelaria pues cumple pues con todos los anhelos, las ilusiones, las esperanzas que cuando echamos a andar hace ya más de 30 años que vinimos a vivir a este barrio, pues deseamos que fueran un poco las coordenadas en las que se moviera nuestro compromiso de vida de fe. Un barrio sencillo, un barrio humilde, un barrio con una parroquia y una comunidad muy entregada al servicio de los más necesitados, de los más pobres, y todo vivido desde la sencillez y la humildad. Yo llegué aquí de la mano de mi congregación, de los Sagrados Corazones, y aquí sigo después de todos estos años. Pues sí, la verdad que es un lugar profundamente teológico. Yo también viví allí 2 años y reconozco es que es de esos lugares donde se puede escuchar la voz de Dios con facilidad. Pepe, además de tantas cosas a lo largo de estos 30 años ahí en la parroquia de la Candelaria, tantos encuentros con tantas personas, tú de profesión eres médico de familia. ¿Y cómo vives tu profesión? Pues mira, yo aterricé la medicina un poco pues desde estos mismos ideales, ¿no? Un poco de servicio, de tener una profesión que fuera un poco más entregada a los demás, de tener una cercanía con las personas que sufren la enfermedad o que están necesitadas muchas veces simplemente de alguien con quien compartir muchas veces cosas íntimas que en otros medios pues casi no tienen oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí la consulta es un lugar privilegiado para el encuentro con todo este tipo de personas, ¿no? Y después, pues se me ha cruzado en la vida también otra serie de proyectos de los que hablaremos luego seguramente, en los cuales mi profesión pues también ha sido parte importante de esa vocación que he podido desarrollar a otros niveles, ¿no? Fuera de España. Y claro, además de esta profesión, de esta vocación, tú también has estudiado teología y la teología para ti es algo muy importante. Yo creo que como laico mmm,
tiene una especial luz en tu vida. ¿Qué supone para ti también la teología? Bueno, pues la teología un poco es la continuidad de esa llamada que Dios te hace a trazar un camino en la vida y en el cual tú deseas ir profundizando poco a poco, conociendo tu fe. Entonces responde un poco a tanto la inquietud espiritual, ¿no? Por ir conociendo un poco más en profundidad lo que vives y en lo que has embarcado tu vida, como también a una inquietud intelectual, ¿no? Por conocer y profundizar en muchos aspectos que a mí personalmente pues me resultan especialmente atractivos, ¿no? Y que contigo he tenido la oportunidad de compartir también unos años de estudio que han sido unos años fabulosos, ¿no? En la vida. Pues sí, la verdad que sí. Pepe, ¿y esos temas o esos intereses teológicos que a ti te atraen más, cuáles son? Pues mira, hay dos campos en los que siempre me ha gustado más profundizar. Uno es el tema de la cristología, que yo creo que es algo que cae por su propio peso, ¿no? Porque la figura de Jesús es la que nos fascina y la que nos lleva de la mano hacia esta vida de fe, ¿no? Y otro tema que también me ha interesado mucho, porque, bueno, es un campo que me resulta especialmente atractivo, es el de la historia de la Iglesia. Yo creo que son los dos campos en los que he profundizado más en mi estudio personal a lo largo de los años y en los que sigo teniendo pues la curiosidad, el interés de seguir un poco, estando un poco atentos y formándome en esos temas, ¿no? Yo cuando estaba allí en Barcelona y visitaba el Museo Nacional de Arte de Cataluña me acordaba de ti porque allí están piezas del románico que son una auténtica joya y a ti el románico, el arte románico te gusta mucho, ¿verdad? Pues sí, lo he disfrutado, lo hemos disfrutado y es algo que, bueno, de vez en cuando intento hacer alguna escapada, especialmente por ese románico catalán que me resulta tan impresionante, tan atractivo, ¿no? Está el Museo de Arte Románico de Barcelona y hay otro museo que también es especialmente interesante, que es el Museo de Vic, ¿no? Tiene también un apartado de arte románico pues, fabuloso. Bueno, y Cataluña entera, sus pueblos pues rebosan románico por todos lados. Efectivamente, Pepe, hablando de la teología y pasando a hablar un poquito de la iglesia, yo creo que tú conectas muy fácilmente por el lugar en el que vives, también por el desarrollo de tu propia vocación personal y matrimonial, pues conectas con el Papa Francisco, con la iglesia en salida, y yo creo que hay un aspecto, una dimensión de este Papa que es que él subraya mucho la sinodalidad, el caminar juntos. ¿Cómo ves tú esta sinodalidad en la actualidad en la Iglesia? Pues lo veo como un anhelo y una esperanza por realizarse y que ha encarnado en gran parte pues el Papa Francisco, su figura, su testimonio, el impulso que está queriendo dar a este camino nuevo de opción por la sencillez, ¿no? Por opción por una iglesia pobre y entregada y concretando en la vida intraeclesial esta dimensión de la sinodalidad, ¿no? Eh, me parece que es un aspecto esencial que hay que trabajar, en la que hay que apostar y que hay que potenciar para que realmente lleguemos a ser lo que el Vaticano II ya nos planteaba, ser pueblo de Dios, ¿no? Ir creando esa iglesia mucho más horizontal, comprometida, unida entre laicos, religiosos, sacerdotes, que compartimos lo más fundamental, que es la misión común como bautizados, ¿no? Todo lo demás es un poco más accesorio, me parece.
Sí, bueno, Pepe, vamos yendo ya a ese tema que tú anunciabas, que es algo que a ti te apasiona y además que es parte de una llamada muy fuerte, pero que tú no realizas solo, sino que es un proyecto también en el que has implicado a tu familia, a la comunidad parroquial, bueno, a toda la gente que te conoce. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de qué es Entendere o Entendere? Bueno, entender es una palabra que en chichegua significa paz. Entonces da nombre a una zona rural en Malawi y a un hospital que está situado en esa zona, que es el Hospital de Entendere. Es un pequeño hospital rural dirigido por unas religiosas malavianas, las Teresian Sisters, y que da servicio a un área que comprende aproximadamente una zona de influencia de unas 100 aldeas de la zona, con una población de unos 70.000 habitantes, ¿no? Es una de las zonas rurales más deprimidas del país y con ello quiero decir de África o del mundo, porque los niveles de pobreza son escandalosos, ¿no? Y allí, pues, el Hospital Rural de Entendere es un pequeño oasis de paz de Entendere, en el que encuentran refugio, pues, muchos hombres, mujeres, niños de la región que saben que tienen allí una mano amiga que está a su servicio y que intenta, pues, darles la mejor calidad de vida, ayudarlos en los momentos difíciles de enfermedad, incluso ya pues promocionarlos en muchos otros aspectos de desarrollo comunitario que si quieres luego podemos ir comentando. Sí, iremos comentando también estos diferentes aspectos, pero también cómo surge esta inquietud, esta colaboración con Malawi, cómo comienza, cuándo comenzó, por qué comenzó. Pues mira, comenzó hace ahora 17 años. Y bueno, pues fue una de esas sorpresas que Dios te presenta de pronto en el camino de la vida, algo que ni esperaba y en realidad ni buscaba prácticamente, sino que me salió al encuentro y bueno, lo acepté creo como una llamada a una especial vocación, ¿no? Que complementaba un poco pues lo que era mi vida de entrega aquí en el barrio, en la parroquia y con mi comunidad cristiana, ¿no? Y fue por azar. Simplemente, bueno, era un tema que la comunidad parroquial en alguna ocasión habíamos comentado de tener algún proyecto en el ámbito misionero que no lo teníamos porque es una comunidad muy volcada hacia el barrio, hacia nuestro barrio que tiene muchas necesidades, pero un poco habíamos olvidado un poco la dimensión misionera que yo creo que tiene que estar presente como un ejercicio de solidaridad en cualquier ámbito comunitario o eclesial, ¿no? Y esto pues se nos cruzó en el camino pues, de la forma más inesperada posible. Un programa de televisión que vimos de una ONG madrileña que trabaja con estas mismas religiosas en otro pequeño hospital rural de Malawi. Nos pusimos en contacto con ellos y nos gustó un poco el planteamiento que tenían estas monjas, nos pusimos en contacto con ellas y allá que fuimos. Pues allá que fuimos y allá que nos vamos a ir en estos momentos a ver unas imágenes desde Granada de alguien que no te voy a decir quién, pero que te va a hacer una pregunta también en torno a entender. Hola Pepe, te quería preguntar, ¿tu experiencia en Malawi ha significado un punto de inflexión en tu vida personal y familiar? Oye, pues vaya sorpresa, esto no, no me lo esperaba porque hemos estado este pasado fin de semana visitando a la familia de Rosa en Granada y bueno, se ve que era una sorpresa que tenía organizada contigo. Sí, Bueno, pues nada, además que Rosa, tu hija, ha sido la que la ha grabado allí en el mar de ya, Granada. ya veo, hemos ido un día a echar el día allí que hacía un día fenomenal.
Bueno, pues lo que pregunta Rosa, si este proyecto y este compromiso en Malawi ha sido un punto de inflexión en nuestra vida familiar y personal, pues claro, evidentemente, creo que sí, creo que sí. Más que un punto de inflexión, yo diría que ha sido algo que ha venido a sumar y que ha venido también a configurar un poco el puzzle que configura nuestra vida de cada día, ¿no? Que viene condicionada por nuestro trabajo y por nuestra vida aquí en Candelaria, en nuestra vida parroquial y nuestro compromiso con la gente de aquí de nuestro barrio. Y esto ha sido un punto que ha dinamizado un poquito también pues todo lo anterior. Pues ese compromiso parroquial, esa entrega y esa colaboración pues, con los niños de la parroquia, con los mayores, esa labor de sensibilización que hacemos entre la gente con respecto a los problemas del tercer mundo. Y desde luego, pues claro, ha sido a nivel familiar algo que hemos vivido intensamente, ¿no? Primero porque yo durante temporadas me voy fuera de casa para estar en Malawi, ¿no? La primera vez que me fui a Malawi, pues me fui varios meses y mi hija era pequeña, ¿no? A lo mejor echando un poco la vista hacia atrás, digo, Jolín, ¿cómo fui un poco en tomar aquella decisión en esos momentos, ¿no? Bueno, pues no sé, Dios estuvo ahí también, creo yo, mirando por nosotros y bueno, yo creo que hemos recibido mucho más de lo que hemos entregado, ¿no? Con este proyecto y con esta vivencia que hemos tenido juntos. En el día a día es algo que se vive en casa, por, bueno, pues por el trabajo que yo tengo que hacer desde aquí, por el trabajo que trasladamos en el ámbito parroquial y en el barrio también de lo que realizamos allí. Eh, porque también hemos tenido la oportunidad ya de ir juntos, de estar juntos para conocer esa realidad, ¿no? Allí con Rosa y con mi hija. Y bueno, pues yo creo que, ya te digo, ha sido una gracia que Dios nos ha dado en estos Además, años, ¿no? habéis tenido también en vuestra casa a las Teresian Sisters, ¿no? A estas hermanas que han estado también por Bueno, Sevilla. a, a las Teresian todas no, hemos tenido a una de ellas, que es la con la que yo estuve trabajando más intensamente a lo largo de los primeros años, que era la directora del hospital en aquellos momentos, Sister Florence Tancota. Hombre, una de las riquezas, yo creo, de esta experiencia, de este proyecto y de este trabajo, es que nuestra relación es con una congregación religiosa local malaviana, ¿no? Una congregación religiosa que no tiene apoyos externos desde otros países fuera de Malawi, ¿no? Y para nosotros eso era algo importante porque, bueno, puestos a decir, llevamos adelante un proyecto de cooperación, de ayuda, de solidaridad con alguien, pues el que fuera gente local que está intentando luchar por su tierra y que no tiene vínculos con otros países del primer mundo, pues era un aliciente para nosotros, ¿no? Entonces, ese inculturarse también a la hora de estar allí o de llevar el proyecto, pues con gente africana, todo el proyecto está totalmente regido por la población local, tanto de la gente que trabaja en el hospital como de las religiosas, pues creo que le da un plus de, de entrega y de compromiso a este proyecto, ¿no? Y tú la primera vez que llegas allí, ¿en qué situación te encuentras el hospital? Pues mira, el hospital cuando yo llegué allí, era el año 2004, era un pequeño hospital rural. No, no era un hospital, no, claro, si nosotros con las categorías con las que nos movemos aquí, pues diríamos que era un pequeñito centro de salud rural con algunas camas de hospitalización, pues creo que tenía en aquel entonces 12 camas aproximadamente, ¿no? Y que carecía de cualquier medio técnico para diagnósticos y, y para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Con unas instalaciones muy precarias. Entonces, con muy poco personal, pues éramos la directora del hospital, que es enfermera, otros dos enfermeros, y yo.
nada más, ¿no? Y lo primero, pues claro, fue un poco intentar poner los medios de infraestructura y de dotación para que ese hospital pudiera crecer y pudiera dar un mejor servicio a la población, ¿no? Eso fue lo que fundamentalmente durante los primeros años nos ocupó, ¿no? El conseguir fondos y recursos para poder desarrollar ese hospital, que hoy ya ha pasado de la categoría de centro de salud a ser hospital comunitario en Malawi, porque, bueno, porque tiene ya unos recursos técnicos, unas infraestructuras que le dan esa categoría. Estamos hablando ya de que los enfermeros y enfermeras, pues tiene, creo que son ahora mismo 18 personas, y, y bueno, pues tiene ya unas instalaciones básicas de laboratorio, de medios diagnósticos elementales, de recursos de medicación, etcétera, que le hace dar un servicio no solamente dentro del hospital, sino también llevando el hospital mediante clínicas móviles a las zonas más alejadas que cubre los servicios que corresponden a nuestro hospital en la zona. Y ahora mismo todo el funcionamiento económico del hospital es a través de donaciones o cómo funciona el hospital. En Malawi hay un servicio público de salud que se ubica fundamentalmente en las zonas urbanas, ¿no? Aparte y en paralelo, pues está un organismo que agrupa a las distintas entidades sanitarias que se sitúan fundamentalmente en zonas rurales y que son generalmente hospitales de misión, ¿eh? De misión tanto de misión católica como anglicanos y otras sectas y confesiones protestantes que están presentes en el país. Todas esas entidades cristianas que sostienen proyectos de salud se agrupan en una única organización que es la que establece convenios con el gobierno a la hora de dotar de medios y recursos a esos hospitales. Claro, básicamente hoy el hospital, la única financiación que recibe del gobierno es para el pago de los salarios de los trabajadores contratados en el hospital. En función de los medios que tiene el hospital, le corresponde un personal y ese personal es el que paga el gobierno. Todo lo demás, es decir, desde mantenimiento, creación de infraestructura, compra de material, equipamiento sanitario, médico, medicamentos para los pacientes, mantenimiento de las instalaciones, etcétera, tiene que ser sufragado por los propios recursos del hospital, que vienen de dos vías. Una es el cobro de tasas a los enfermos que son atendidos allí, o las donaciones que recibe el hospital. Entonces, nosotros inyectamos dinero mediante donaciones al hospital en función de los acuerdos que establecemos con el hospital, de tal forma que esa inyección lo que va es destinada a dos áreas fundamentales. Uno, el sostenimiento de las infraestructuras y servicios, y dos, hacer accesible el hospital a la gente más pobre. Es decir, que si nosotros inyectamos dando dinero para la compra de medicamentos y demás, es con la condición de que las personas que no tienen recursos económicos, que son la mayoría, no tengan que pagar cuando necesiten atención médica por parte del hospital. Y además decías que también habéis establecido una red para sacar al hospital por toda esa zona rural, ¿no? Con unidades móviles, ¿o cómo funciona? Exactamente, porque, claro, una zona rural que viene a tener unos 20 kilómetros de diámetro alrededor del hospital, de la zona a la que cubre. Y ya os digo que la dispersión de la zona de la población es muy alta. Entonces, hay que tener en cuenta que allí los caminos que existen, bueno, pues no son caminos, allí no existen carreteras, sino son todos caminos rurales, y la población se tiene que desplazar por sus propios medios, o una motocicleta, quien la tenga, o andando, o en bicicleta, o lo que sea.
Entonces, claro, eso limita mucho la accesibilidad de la gente que tiene necesidad de acudir al hospital. Y nosotros lo que intentamos hacer es que semanalmente una ambulancia se desplace con un equipo del hospital a las zonas más alejadas del mismo para allí, en las distintas zonas que están seleccionadas como más accesibles para hacer en la zona toda la población pueda acudir a ese punto de encuentro, pasar la consulta, pues tanto de mujeres embarazadas como de personas con enfermedades crónicas, hacer diagnósticos de VIH, hacer educación sanitaria, vacunaciones, etc. Eso es lo que llamamos clínicas móviles. Claro, eso exige un mantenimiento porque todo eso, digamos que el gobierno evidentemente no paga nada de eso. Pues ha necesitado una inversión en ambulancias que hemos tenido que comprar para el hospital, el personal que está disponible para esta tarea y bueno, los medicamentos y tiras de diagnóstico que se usan en las sesiones clínicas que se hacen allí. Y además también hay otro tipo de actividades como por ejemplo desarrollo comunitario. Estáis también implicados en temas de la mujer, incluso de albinismo. Sí, junto con las actividades estrictamente sanitarias que lleva a cabo el hospital, pues pusimos en marcha hace años también pues distintos programas de atención específicos a algunas de las poblaciones más vulnerables de la zona, como son los albinos, los huérfanos o las mujeres embarazadas. Y también pues algunos proyectos de desarrollo más comunitario en el sentido de clases de alfabetización para los adultos, creando escuelas de adultos, construcción de pozos, que el agua es una necesidad fundamental, que sea accesible en todos los sitios. Nakweza moyo wanga kwa Jehova wanga, nakweza moyo wanga kwa Jehova wanga, yeyeye kwa Mulungu wanga, yeyeye kwa Jehova wanga. Y bueno, otras tareas de promoción de la mujer que a veces llevamos a cabo, pues, promocionar los encuentros de mujeres, la actividad deportiva entre ellas, la educación sanitaria, el cuidado de los hijos, un programa también de atención y de prevención de la malnutrición infantil. Pues todos esos son programas que se desarrollan propiamente en la comunidad y para lo cual pues tenemos un personal específicamente preparado y unos recursos destinados a este tema. Mandara chanda ire swana nacho kumagura pasi pe mutamba daigaro mukumbira chibuda munanga ugavirengera ndichapare maka nicho chimandara chanda ire swana nacho kumagura pasi pe mutamba daigaro mukumbira chibuda munanga ugavirengera ndichapare maka. Decir que Entendere es un pilar fundamental de esta zona rural, ¿verdad? Es el eje que vertebra toda la zona. Aparte del hospital, pues tenemos en la zona una parroquia, que está llevada por clero maravilla también, clero secular. Y bueno, hay algunas escuelas de primaria y un par de escuelas de secundarias. Una de ellas que la llevan los maristas. Los maristas
los maristas malavianos, claro, de la zona, que son también pues gente bastante activos en la zona, pero tienen una misión educativa muy concreta de atención a la educación allí en la región. Y tú cuando estás allí, claro, verás la diferencia tan grande entre vivir en Sevilla y encontrarte en esta zona rural allí en Malawi, pero tú al mismo tiempo lo vives con mucha alegría y como un profundo encuentro con Dios en todas estas personas más vulnerables. Pues sí, mira, yo lo vivo con mucha alegría. Yo sinceramente, aunque he vivido situaciones muy difíciles humanamente allí, porque claro, encuentras situaciones de enfermedad o de pobreza, son a veces terribles, ¿no? Pero lo vivo con profunda alegría y con profunda gratitud. Por otro lado, la misma gente de allí te lo hace mucho más sencillo, ¿no? Porque viven la espontaneidad, la gratuidad, la alegría, tanto los niños como los mayores, con una espontaneidad que no encontramos muchas veces aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que son valores que te hacen disfrutar también de la experiencia de vida allí, ¿no? ¿Y cómo es la celebración de la fe del pueblo malawiano? ¿Y cómo son también las Eucaristías? ¿Cómo vives tú todo esto? Hombre, bueno, si trasladáramos una celebración malaviana aquí a Sevilla o a cualquier capital, no sé, por un lado, creo que mucha gente lo viviría con satisfacción, pero otra mucha gente también lo viviría de una forma que resultaría complicado, ¿no? El vivirla, porque ten en cuenta sobre todo que la fe allí es eso, es una celebración. Entonces, cuando hay una celebración no hay prisa. Y si nosotros aquí, cuando llevamos 3 cuartos de hora en un asiento de la parroquia, ya el culo empieza a moverse un poco inquieto, pues allí cuando llevamos 3 o 4 horas de celebración, estás todavía bailando o cantando, ¿no? Entonces, claro, eso marca una diferencia fundamental. También hay que tener en cuenta que la Eucaristía o el encuentro dominical allí en las comunidades es, digamos, el lugar y el momento de encuentro de la sociedad y de la comunidad, ¿no? Porque no tienen pues, los momentos, las ocasiones, los lugares, los medios para tener otro tipo de vida social muy distinta de esa, ¿no? Entonces, bueno, es el día de fiesta. Estamos viendo ahora también la página web de los amigos de Emtendere, porque todo esto es una red, es decir, no es solo lo que se trabaja allí ni lo que haces tú, sino que son muchas las personas que están colaborando en este proyecto. ¿Cómo se puede colaborar económicamente o de otra manera con Emtendere? Bueno, se puede colaborar de muchas formas, desde apoyándonos económicamente. Tenemos, bueno, pues somos un grupo, aproximadamente hoy pues somos unas 100 personas que damos nuestra aportación económica personal, cada uno en la medida y con la libertad que cada uno en la medida de sus posibilidades pueda realizar. Y bueno, eso es una aportación que realizamos periódicamente y digamos que es una fuente de ingresos que tenemos un poco más o menos asegurada por parte de nuestros donantes, ¿no? Otra forma de colaborar, evidentemente, es el voluntariado de lo que realizamos allí, que buscamos siempre personas que un poco tengan la disponibilidad y las ganas de trabajar, tener una experiencia de trabajo durante algunos meses en el hospital y nos sirva un poco de enlace entre lo que hacemos aquí y lo que se está realizando allí. Como aquí, claro, las tareas aquí pues son muchas, son no solamente la logística que hay detrás de todo esto, de temas administrativos, la búsqueda de recursos, la comunicación con los donantes, como también la labor de sensibilización que hacemos con los niños en las parroquias,
qué hacemos con los mayores cuando hacemos encuentros, charlas formativas, eventos benéficos diversos, y todo eso pues exige una preparación y hay un lugar evidentemente para el voluntariado en todo esto. Después está otra rama de lo que estamos haciendo, que no lo hemos tocado, que un poco aquí en la parroquia nació a través de esa especial sensibilidad hacia el tercer mundo, que fue la atención aquí también a la gente inmigrante que viene a nuestros barrios. No hemos hablado un poco de eso, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Que es otra Sí, sí, pues labor si quieres hablar un poco también de esta repercusión en los inmigrantes. Uh-huh. Bueno, la realidad de nuestro barrio, como creo que el de la mayoría de los barrios de las periferias de las grandes ciudades, es una realidad que se ha ido transformando en los últimos años en gran medida debido al fenómeno de la migración. Entonces, son lugares en los que grandes comunidades se están formando, tanto de inmigrantes de Latinoamérica como de países africanos o de la región del Magreb y demás, ¿no? En Candelaria, 3 barrios en concreto, pues tenemos una población inmigrante que es cada vez mayor y que sobre todo son los 3 grandes grupos los que están presentes, los magrebíes, el África subsahariana y la América Latina. Entonces nosotros trabajamos intentando dar acogida a estas personas, dándole algunos instrumentos para facilitar su integración en nuestro barrio y en nuestra sociedad, pues como son clases y talleres de español, clases de informática o clases de cocina española, haciendo actividades de convivencia con ellos y demás, ¿no? Para que encuentres pues también un poco lo que es entender allí, ¿no? Que es el oasis y el refugio para la gente que necesita algo, pues aquí también tenemos que ser oasis y refugio para las personas que vienen a compartir la vida aquí en nuestros barrios con nosotros. Pepe, ¿te gustaría transmitir algún mensaje a toda esta familia de Entenderes, sobre todo a los colaboradores, a la gente que está más implicada? Porque hay mucho esfuerzo y mucho trabajo para que todos estos proyectos salgan adelante. Pues mira, el mensaje fundamental lo diría con 2 palabras malavianas, que se llama, ellos dicen, Sikomo Coambiri. Sikomo Coambiri significa muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias pues en nombre pues de todas las personas a las que desde aquí es difícil muchas veces ponerle rostro y conocer en profundidad sus vidas, ¿no? Pero como ese anciano que no tiene recursos económicos y que está pasando hambre y que el hospital llega y es capaz de darle pues alimentos para que pueda salir adelante, o ese niño huérfano que no tiene capacidad para poder estudiar y que nosotros podemos darle una beca de estudio, o ese niño albino que es rechazado en sus familias y que nosotros, gracias a nosotros, pues se integra en su ámbito familiar, es capaz de estudiar, es capaz de recobrar un poco su propia autoestima. Pues en nombre de toda esa gente, unas palabras de muchas gracias, así como Juan Billy. Pepe, además, seguís teniendo muchos sueños en torno a Entender. ¿Qué nuevos proyectos tenéis en la cabeza y en el corazón para que siga creciendo este oasis en medio de Malawi y también en medio de Europa? Bueno, pues mira, claro, esto todo es una cadena, una cosa lleva a otra. Entonces, hoy no solamente apoyamos a Entender, al Hospital de Entender, sino apoyamos a otros 2 hospitales más que están también situados en zonas de pobreza y en zonas rurales de esta misma congregación malaviana, el Hospital de Chipaña y el Hospital de Bembeque. Pues son hospitales en los cuales intentamos poco a poco ir reproduciendo el mismo modelo de desarrollo que hemos llevado a cabo en Entender, ¿no? Y también estamos abiertos, pues, si Dios nos pone en el camino, a apoyar otros proyectos en otros sitios, como ya hemos hecho en alguna ocasión con los misioneros combonianos o con las hijas de Jesús, pues estamos a disposición de todo aquel que quiera un poco
compartir con nosotros estos sueños de solidaridad y de entrega, ¿no? Yo creo que es una labor preciosa que tenemos por delante, para llevarla de la mano juntos. Eso, eso. Eso es muy eclesial y muy sinodal. Y estando en la Semana de Manos Unidas, también esta ONG ha colaborado con vosotros y la comunidad de San Egidio. O sea que habéis encontrado también otros brazos que han podido ayudar. Hombre, otros brazos que han sido fundamentales y sin los cuales no hubiéramos podido hacer muchas cosas, ¿no? Manos Unidas para nosotros ha sido un apoyo esencial en el desarrollo del hospital. Ten en cuenta que nosotros somos una pequeña entidad, que nuestros recursos son muy limitados y que hemos tenido que afrontar proyectos de una gran envergadura, ¿no? Y Manos Unidas, siempre que lo hemos necesitado, han estado ahí, ¿no? Financiándonos la construcción de casas para el personal del hospital, ayudándonos en la compra de ambulancias, financiando, bueno, lo último que nos ayudaron a construir fue una maternidad en Tendere, ¿no? Entonces yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia las personas concretas con las que he tenido también posibilidad y la suerte de compartir pues sus proyectos a lo largo de Malawi. He podido estar con ellas, ¿no? Acompañándola y visitando proyectos a lo largo del país y solamente tenemos palabras de agradecimiento hacia ellas. Y la comunidad de San Egidio igualmente. La comunidad de San Egidio nos apoya en un proyecto fundamental que tenemos en el hospital, que es el apoyo a las personas con VIH. El SIDA pues ha sido una pandemia que azotó Malawi hace 30 años con una fuerza impresionante. Es decir, la mortandad que hubo en el país, sobre todo de gente de edad media, que eran las personas de más riesgo, pues fue terrible, y fruto de eso fue el que hubiera pues más de 1 millón de huérfanos, de niños huérfanos en el país, ¿no? San Egidio, tuvimos la suerte de contactar con ellos hace ya años y nos apoyaron en la construcción de un centro de tratamiento y diagnóstico para los enfermos VIH de la región. Un centro que funciona en coordinación con nosotros, que nos apoyamos mutuamente y que gracias a esta colaboración pues tenemos más de 2.000 personas que tratamos de esta enfermedad en el hospital de Tendere. Pepe, y en todos estos años de estar allí en Malawi, de pasar muchos días, de convivir, seguro que tendrás algunos momentos realmente especiales que tú decías que te alegras mucho de estar allí, pero ¿ha habido algún encuentro con alguna persona o alguna situación que a ti te haya marcado especialmente? Pues sí, ha habido muchas situaciones, muchos encuentros, muchas personas que me han marcado en estos años. Unas más tristes y otras más alegres. Si empezamos por las alegres, pues yo diría que también otra gracia que se me ha dado es el poder conocer a lo largo de estos años a misioneros españoles, misioneros y misioneras españoles que vivían y trabajaban en el país y que han sido para mí pues un apoyo y una suerte el poder compartir con ellos pues muchos momentos y sobre todo el conocer el testimonio de vida tan fuerte que ha supuesto para mi propia vida su ejemplo, ¿no? Las misioneras carmelitas las tengo que poner en primer lugar, las misioneras de María Mediadora. Son congregaciones de religiosas que tienen hospitales allí en Malawi y que han tenido religiosas entregadas pues durante más de 30 años, 40 años de su vida a ese país y que para mí han sido un testimonio de vida increíble, ¿no? Situaciones tristes también, pues sí, también las he vivido, algunas, ¿no? Que me han marcado. No puedo olvidar momentos de especial dureza a veces, ¿no? Pues, el fallecimiento de un niño por unas diarreas, a lo mejor en medio de la noche,
que llevaba a la madre al hospital, ese niño, porque llevaba ya una semana malo y por no haberlo podido atender, no tener recursos, estar lejos, pues verlo llegar al hospital y verlo morir, a un niñito de poco más de 2 años, ¿no? Pues son situaciones que te marcan y que te dices, bueno, pues si por mí, en mi vida, pues que lo que haga sea por evitar que un niño más muera de esta forma en este lugar, ¿no? Pues son cosas que claro, que marcan. Pepe, estamos viendo también ahí en el fondo de tu habitación esa imagen de San Damián de Molokai, del padre Damián. Bueno, además de muchísimas fotos de Malawi, de tu familia, de la Candelaria, pero ¿qué ha significado para ti Damián de Molokai? Hombre, Damián de Molokai es el santo de mi infancia, de mi juventud, ¿no? El que fue un poco el ejemplo y el testimonio que me transmitieron los Sagrados Corazones a lo largo de la educación que recibí en el colegio en el que estudié, de los Padres Blancos, y cuya vida pues ha sido siempre una inspiración, ¿no? Para lo que yo hago, para lo que yo quiero hacer o que intento hacer, ¿no? Pues ese testimonio de entrega callada, radical y hasta las últimas consecuencias con la gente que necesita de ti. Entonces, bueno, pues un poco uno de mis santos preferidos. Qué alegría escuchar esto, ¿verdad? Pepe, decías antes de empezar la grabación que íbamos a estar como 15 o 20 minutos hablando, pero yo seguiría mucho más tiempo, pero tenemos que ir ya terminando. Si te parece, dinos algunas palabritas, sobre todo para sensibilizarnos un poco más, que a veces podemos estar un poco adormecidos o solo viendo nuestros propios intereses, nuestra propia realidad y no tanto otras realidades tan desafiantes, tan interpelantes como las que tú estás viviendo y con las que colaboras allí en Malawi. Pues mira, así a bote pronto te diría que esta experiencia que estamos viviendo todos, esta experiencia a nivel mundial, a nivel global, pero que hoy sufrimos tan de cerca, ¿no? Con el problema del COVID, yo creo que debería enseñarnos a ser realmente solidarios con aquellos que viven un COVID diario en sus vidas en tantas y tantas regiones del mundo, ¿no? A recuperar un poco la solidaridad entre los hombres, a sabernos realmente como seres frágiles que necesitamos unos de otros, a no olvidarnos que nuestra felicidad no puede estar fuera de la felicidad de los demás. En definitiva, a saber que el apoyarnos unos a otros, el ser fraterno, el construir fraternidad a nivel global, es realmente a lo que estamos llamados hoy en este siglo XXI que vivimos ya, ¿no? Que tenemos los medios, nos ha demostrado esta pandemia que tenemos los medios para poner remedio a tantas situaciones de pobreza y de enfermedad que existen en el mundo, y que es solamente voluntad nuestra, porque no está en la voluntad de nadie más, el que realmente seamos capaces de construir un mundo mejor. Pues Pepe, muchísimas gracias por estas palabras y también pues por todo lo que, por todas tus pasiones, ¿no? Que de alguna manera transmites, contagias, estás muy pendiente, muy detrás para que todo siga, también para, en palabras de Damián de Molokai, ¿no? Para contagiar esa felicidad y al mismo tiempo también ese compromiso. Me gustaría enviarle un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos allí de la parroquia de la Candelaria, a tantos que colaboran contigo ahí en Sevilla, pero también a todas estas personas de Malawi, a las Teresian Sisters y a tanta gente buena, tantos misioneros que dan su vida pues por los demás. Espero que nos veamos muy prontito y Eso espero muchas yo también, gracias ¿eh? por tu presencia aquí en el programa.
Muchas gracias, Fernando, a ti. Y un Pues, saludo y un beso a todos los que escuchan tu programa. Y nada, un abrazo fraternal en los Sagrados Corazones que nos unen. pues seguimos unidos en los Sagrados Corazones. Amigos, nos vemos muy pronto, pero que esta conversación con Pepe nos ayude a revisar también nuestra vida y ojalá pues que podamos colaborar en esta obra tan interesante de Entendere. Hasta muy pronto. Hasta pronto.